La cumbre de la Unión Europea y los países miembros de la CELAC, que culmina hoy en Bruselas, se desarrolló con protestas, incluidas las de activistas cubanos y de otras naciones que protestaban contra los gobiernos autoritarios de América Latina. Los cubanos tienen que ver cómo se vive en el mundo libre, y esto es lo que estamos haciendo nosotros aquí, gritándole a esos asesinos que están ahí enfrente lo que es la libertad, sin miedo. Ninguna amenaza, nada. Cuando salgamos todos de aquí vamos a ir para nuestras casas, para donde tengamos que ir. Nadie va a ir a prisión como sucede en Cuba. Nadie va a ser condenado a 15, a 20 años como están hoy en Cuba más de 1000 presos políticos. Y eso es muy importante que lo sepa el mundo. ¡Abajo la dictadura! Otros lamentaron que se les haya desplegado una alfombra roja a las dictaduras de la región, que cruzaron el océano y se regocijaron en las reuniones y las fotos con presidentes legítimos y democráticos. Hay que recordar que la CELAC es solamente un instrumento creado por Hugo Chávez y los dictadores el año 2010-2011 para tratar de legitimar las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua, y que ahora con el apoyo de los gobiernos paradictatoriales, democracias al servicio de las dictaduras, liderados por Lula de Brasil, con López Obrador de México, con Petro de Colombia y con Fernández Kirchner de la Argentina, han logrado esta reunión que es un total fracaso. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró este martes que todos los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, excepto Nicaragua, apoyan una fórmula de referencia al conflicto de Ucrania en la declaración final de la cumbre con la Unión Europea en Bruselas. Un fracaso porque los países violadores de derechos humanos, narcoestados, y además acusados y señalados por el Estatuto de Roma por crímenes de lesa humanidad, no tienen nada que ofrecerle a Europa. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua están en una situación de dictaduras criminales que además apoyan la invasión de Rusia a Ucrania, y la invasión de Rusia a Ucrania es la amenaza contra toda Europa. El dictador venezolano Nicolás Maduro envió a Delcy Rodríguez, sancionada no solo por Estados Unidos, sino por la propia Unión Europea en 2018, tras unas elecciones fraudulentas en las que Maduro se robó más de 1 millón de votos, según la empresa Smartmatic, encargada del voto automatizado. Delcy Rodríguez, una de sus cercanas aliadas, fue señalada por socavar la democracia en Venezuela, y esas sanciones incluían la prohibición de viajar y la congelación de activos. Fíjate que Delcy Rodríguez, la sancionada Delcy Rodríguez, está abrazada ahora con el primer ministro de España, y la verdad es que es una vergüenza, porque lo que se debería estar discutiendo en las organizaciones internacionales es cómo liberar a Cuba, Nicaragua, Venezuela, y lo que están haciendo es lavarse la cara y restregarnos a todos los ciudadanos del mundo la impunidad con que se mueven en el mundo. Una reunión que unió a otros aliados de los Castro y Maduro. Por un lado, a Luis Ignacio Lula da Silva, el mismo que asegura que las acusaciones contra Maduro son una mera narrativa, e igualmente a Alberto Fernández de Argentina, quien afirmó recientemente que en Venezuela ya no se violan los derechos humanos. Pero también indigna que el presidente de Argentina diga: bueno, nosotros podemos hacer algo para que no se proscriba más en Venezuela, pero queremos que Venezuela vuelva a derechos humanos de la Comisión Interamericana, pero si no está en la OEA, no, pero no importa, le podemos abrir una puerta. Pero ¿desde qué lugar pueden imponer? ¿Desde qué lugar hablan de negociar? Entonces, pero la política es como la diplomacia, es negociación, sí, fenómeno, pero con los criminales no se negocia. Los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia y Francia, junto a representantes del régimen de Maduro y la oposición venezolana, es decir, Delcy Rodríguez y Gerardo Blay, en la que también estuvo presente el jefe de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, sostuvieron una reunión que tuvo como objetivo encontrar soluciones duraderas a la crisis de la región, incluida la de Venezuela, según la oficina del presidente francés. Es solamente para realzar las imágenes de los dictadores, porque eso no tiene ningún beneficio para ningún pueblo. Los pueblos siguen oprimidos, los pueblos siguen sufriendo, y ellos siguen viajando en aviones incluso, que no son ni siquiera de su país. Tras 8 años sin realizarse, la cumbre llegó en un momento completamente diferente al de 2015, según entendidos, en un escenario global lleno de múltiples crisis, y mientras Europa enfrenta la invasión de Rusia a Ucrania, Latinoamérica involuciona con 3 dictaduras que entorpecen la integración y el desarrollo de nuestros países. Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.